Hermanos, por su testimonio. Qué hermoso lo que decía la hermana. Cuando hay problemas hay que orar y buscar para ¿verdad? La voluntad del Señor. Esa es la clave de todo, ¿cierto? Amén. Muy bien. El tema de esta tarde, hermanos, es el plan de Dios para la sexualidad. Ya, ese es el tema de esta tarde. Y bueno, comentarles que este tema está como pensado para personas mayores de 12 años. Así que si hay algo menor, no es que no lo pueda escuchar. Ya, si están los papitos ahí, porque vamos a utilizar conceptos que muchas veces, ¿verdad? Los pequeñitos no tienen como esos conceptos en su mente, no los conocen aún por su desarrollo, por su madurez. Entonces, por eso, solo por eso. A mí me gusta que niños más jóvenes también puedan escucharlo, o sea, 12 años, 11 si son bien adultos, porque son temas muy importantes también, tanto para los que estamos casados como para aquellos que aún no están casados. ¿Ya? Entonces, vamos a abrir la palabra del Señor para iniciar con este tema y vamos a orar. ¿Les parece? Oremos. Mi Padre Celestial, en esta hora oramos antes de abrir tu palabra, Señor. Oramos pidiendo que tu Santo Espíritu pueda guiarnos en esta hora. Mi Dios, que tú puedas mostrarnos tu voluntad y cuáles son los planes que tú trazaste, Señor, para nosotros, tus hijos, en esta área de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Padre, a escuchar tu voz, a practicar aquellas cosas que tú nos estás enseñando, Señor, y a descubrir, Señor, lo asombroso de tu creación, de lo que tú has dejado para nuestra felicidad, Señor, y para descubrir también tu amor. Gracias, Señor. En el nombre de tu Hijo amado Jesús lo pedimos y agradecemos. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Este tema, la verdad es que, son temas que en general no se conversan mucho en la iglesia. No sé si ustedes se han dado cuenta de que son temas como de repente tabú, así como que no lo hablemos. Porque las personas creen que muchas veces que Dios, como que en la mente del ser humano no puede estar Dios y la sexualidad como ahí presente. Es como, no, ¿cómo vamos a hablar de esos temas? Y menos en la iglesia porque, ¿verdad? Son cosas, no sé. Entonces, tiene que ver con hartas cosas y procesos y cómo hemos sido criados y lo que hemos estado viviendo, ¿verdad? En esta cultura de hoy en día, que lamentablemente la sexualidad, las personas creen que no puede estar Dios dentro de la sexualidad cuando es Él quien la creó. O sea, Dios creó la sexualidad. Y no podemos no invitarlo a Él, que fue el creador y la diseñó y la conformó de una manera increíblemente sabia y asombrosa para la felicidad, ¿verdad?, de sus hijos. Estoy feliz de que hayan jóvenes aquí, adolescentes, porque son temas importantes también para ellos. Estoy totalmente segura de que cada consejo que hay en la Biblia, cada no que el Señor nos deja en su palabra, tiene una razón, tiene un fin pensado, que es maravilloso. Y el Señor también nos dice en el libro de Deuteronomio, capítulo 28, dice que hay bendiciones para quienes son obedientes a su palabra. Hay bendiciones que podemos tener si somos fieles a la palabra del Señor. Aquellos que a lo mejor no pudieron ser fieles se van a perder esas bendiciones. El Señor los puede ayudar, puede restaurar, amén. Eso lo puede hacer el Señor porque tiene ese poder. Pero hay bendiciones que no lo pudieron quizás aprovechar porque no conocían quizás la palabra o no pudieron ser fieles en su momento. Pero cuando somos fieles, le digo a los más jóvenes, porque ellos todavía, ¿verdad?, están creciendo, están aprendiendo estas cosas y todavía no están casados, de verdad que ser fieles trae obediencia. O sea, la obediencia trae bendiciones tremendas. Y si uno lee ese capítulo que es tan lindo, el capítulo 28, dice el Señor que bendito serás tú, bendito será tu casa, tu alteza de amasar, tus animales, todo será bendito y prosperado cuando somos obedientes. Y que seremos cabeza y no cola, dice el Señor. Que todo lo que tú hagas va a ser prosperado, porque hay bendición en aquellos, ¿verdad?, que son fieles a su palabra. Entonces, la invitación para nuestros jóvenes es buscar esa pureza en la sexualidad, en esta área de la vida, bueno, en todas las cosas, y a los que ya están casados a seguir manteniendo, ¿verdad?, la pureza en esta área de la vida también. Muy bien, vamos a ir a la Biblia. En la mañana hablábamos de que siempre hay un plan original de Dios para, ¿verdad?,
que Él tenía preparado para el ser humano, y el Señor también ideó un plan, un esquema para la sexualidad desde el principio, y dejó criterios ya para la práctica de la sexualidad. Criterios que, ¿verdad?, si se infringen, lamentablemente eso que el Señor quería que alcanzara a cada ser humano dentro de la sexualidad, que fuera algo maravilloso, precioso para ellos, lamentablemente cuando se infringen esos criterios, ese nivel de satisfacción en la sexualidad disminuye. Y el Señor quería que, ¿verdad?, cada ser humano pudiera experimentar la sexualidad y que fuera algo maravilloso, sorprendente para cada uno. Entonces vamos a ver cuáles son esos criterios. Ya vamos a avanzar para ver cuáles son esos criterios. Ahí está haciendo la introducción del tema entonces. Y vamos con el primer criterio, ya, que está en Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a buscar en Génesis capítulo 2, versículo 24. Vamos a utilizar mucho nuestras Biblias de nuevo, así que muy bien, Génesis 2, 24. Vamos entonces con nuestro primer principio, y dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Miren qué importante. El Señor aquí dice tres cosas interesantes antes de llegar a la práctica de la relación sexual propiamente tal. Entonces, aquí el Señor dice que, en primer lugar, el hombre dejará a su padre y a su madre, que es el primer paso antes de casarse. El Señor da este consejo que es tan importante porque de repente nosotros hemos visto, ¿verdad?, matrimonios que viven con los suegros y muchas veces eso no es muy benéfico para el matrimonio, ¿ya? Porque ahí la matriarca o el patriarca siguen imponiendo sus hábitos, su estilo, y la verdad es que cuando el hombre sale de su familia nuclear para iniciar su propia familia nuclear, él tiene que dejar todo eso atrás y comenzar a construir su nuevo hogar junto a su esposa, con sus propios, ¿verdad?, hábitos, con sus propias acciones, inclinaciones, ¿verdad? Entonces el hombre, era importante que el hombre y la mujer salieran de su casa, de la casa de sus padres, para poder iniciar esta nueva vida en matrimonio. Primer paso, ya el primer paso de este primer criterio. Y luego dice que una vez que salía de su casa, se une a su esposa, ¿verdad?, en el sagrado vínculo del matrimonio. Y luego de eso llegan a ser una sola persona, ya, una sola carne. Pero esto muchas veces creemos que es como la parte solamente sexual, pero no solamente es eso, no es solamente lo físico, sino que esto también incluye o implica factores que son emocionales, ya. Es algo que se construye durante mucho tiempo y que finalmente termina en un apego emocional, en un vínculo tremendo entre los esposos, ¿ya? Entonces implica factores emocionales, espirituales, físicos y hasta genéticos. Es interesante esto porque finalmente cuando uno de repente ve a los matrimonios más abuelitos de muchos años, uno de repente ve y ellos se parecen, como que tienen movimientos, gestos, palabras que son muy parecidos. Y eso porque incluye temas genéticos y fisiológicos dentro del cuerpo. De tanto tú estar con una persona, finalmente tus hormonas, esto es fisiológico, tus hormonas comienzan también como a regularse con las hormonas del otro y comienzan a tener procesos muy similares, muy parecidos. La microbiota, todo es parecido. Entonces, increíblemente, ¿verdad?, tenemos entonces factores físicos y genéticos que ayudan a que seamos una sola carne, no solamente, ¿verdad?, en la relación sexual propiamente tal. Entonces hay un espíritu y un deseo, ¿verdad?, de ser solo uno. La sexualidad es la última etapa antes de la cual debían venir todos los criterios anteriores. Y esto, hermano, es tan importante, ser una sola carne en espíritu, ¿verdad?, en esa visión de las cosas de la vida. Porque cuando no somos uno, ¿qué pasa? Cuando uno va como para un lado y otro, claro, pueden venir los pasos anteriores y quizás también algo físico o la atracción, pero si no llegamos a ser uno en todas las áreas de la vida, muchas veces uno va a estar como remando para un lado y el otro va a remar para otro lado. Y el Señor nos pide y quiere que seamos uno. El Señor oró, Jesús oró y dijo: Padre, que ellos sean
uno, hablando, él estaba orando por sus discípulos, ¿ya? Nosotros somos sus discípulos. Que ellos sean uno, como tú y yo, Señor, somos uno. Veíamos que Cristo era la cabeza de la iglesia, que Dios es la cabeza de Cristo y que el hombre es la cabeza de la mujer. O sea, el ejemplo son ellos, y ellos son uno, uno. Y le contaba aquí a Ana María que estaba leyendo, había terminado de leer hace un tiempo ya, casi unos par de meses, este libro, que se llama La Educación, y que es muy lindo, tiene estos consejos maravillosos. Y hay un texto que es muy lindo que está ahí, y que habla acerca de ser uno también, pero lo hablaba en relación hacia los hijos, de que nosotros debíamos ser uno con los hijos. Y a mí me impactó tanto ese texto, porque dije, tengo que ser una con mi hija, tengo que llegar a ser una con mi hija, pero es algo que el Señor llama a que todos logremos ese sentimiento de ser unos. Y en primer lugar en la familia con nuestro esposo. Y miren lo que dice el texto. Dice, para llevar a cabo con éxito la obra a la que habían sido llamados, estos discípulos que diferían tanto en características naturales. Un esposo y una esposa difieren mucho de características naturales. Somos distintos, somos formados con hábitos distintos, culturas distintas. Pero dice, en formación y en hábitos de vida, necesitaban llegar a la unidad de sentimiento, de pensamiento y acción. Esta unidad era el objetivo que Cristo debía asegurar. Miren qué hermoso, y esto lo podemos ver también aquí. El Señor quería que, ¿verdad?, el esposo y la esposa lograran ser uno. Y a mí me llamó y me remeció esto, porque dice que yo siempre pensando en las juntas de iglesia, decía, ya, uno tiene que tener tolerancia, tiene que tener paciencia, mi hermano opina distinto, yo opino diferente. Pero cuando yo leo este texto, quedé tan impresionada porque dice que nosotros tenemos que ser uno en pensamiento, en sentimiento y en acción. Imagínense la unidad a la que tenemos que llegar. Y el Señor dice que, ¿verdad?, nosotros como esposos debemos también llegar a esa unidad. ¿Y quién es la persona que nos puede ayudar a llegar a esa unidad? Si yo busco al Señor, y si mi esposo busca al Señor, y si ambos, ¿verdad?, estamos siendo dirigidos por el Espíritu Santo, ¿lograremos llegar a esa unidad? Amén. Y el Señor quiere eso. Y también lo quiere entre nosotros como esposos, con nuestros hijos y también como hermanos de iglesia, llegar a ser una sola, ¿verdad?, una sola persona. Y en este caso, ¿verdad?, también estaba hablando del matrimonio para que ellos también lograran ser uno en pensamiento, en sentimiento y en acción. Muy bien, entonces este primer criterio, queridos hermanos, mis queridos amigos, adolescentes y teens, el primer criterio entonces para la práctica de las relaciones sexuales entonces está aquí, y es que la sexualidad es dentro del matrimonio. Para yo llegar a ser uno con mi esposa en todas las cosas, ¿verdad?, y también en la carne, primero yo tenía que dejar a mi padre y a mi madre y unirme a mi esposo en matrimonio. O sea, que el Señor dice que la práctica de la sexualidad es dentro del matrimonio. Y punto. Aunque el mundo diga lo contrario, aunque el mundo invite, ¿verdad?, a que sea diferente, el Señor nos llama a eso. Y hay bendición, grandes bendiciones para quienes, ¿verdad?, cumplen la voluntad del Señor en esta área de la vida. Muy bien. Este fue entonces el primer casamiento que el Señor realizó, ¿verdad?, en el Edén. Aquí la verdad es que tenía mi punteo ahí, pero hay unos estudios, hermanos, que hablan acerca de acercamientos sexuales que tuvieron varias parejas. Hay un estudio que se hizo, que fue muy grande, que hicieron dos científicos, Master y Johnson, que estuvieron estudiando las etapas de la relación sexual, la experiencia sexual humana. Y, ¿verdad?, en tantos estudios que se realizaron, se hablaron acerca de acercamientos sexuales previos al matrimonio. Entonces, al final, lo que se quiso demostrar es que cuando tú practicas o tienes acercamientos sexuales que quizás no es el coito propiamente tal, el acto sexual propiamente tal, pero sí acercamientos sexuales, tienen una equivalencia emocional a como si ya se hubiera realizado el acto sexual también. ¿Ya? ¿Qué más? Y que cuando estas personas, ¿verdad?, después se casan, siendo las mismas personas que practicaron entre ellas esas experiencias sexuales, cuando esas personas se casaban, el nivel de satisfacción de ellos a nivel sexual no era tan alto como se podía, ¿verdad?, esperar, aunque se casaran, ¿verdad?, con la misma persona. O sea, en aquellas personas que han practicado
relaciones sexuales fuera del matrimonio, sus niveles de satisfacción entonces eran menores que las personas que tenían la abstinencia y llegaban al matrimonio, ¿verdad? Tomaban su tiempo y llegaban al matrimonio y ahí comenzaban a tener experiencias sexuales. Entonces, esas personas que sí hacían eso, que se abstenían, tenían niveles de satisfacción sexual mucho más altas que quienes no, ¿verdad? Que quienes practicaban la experiencia sexual antes. ¿Ya? Entonces, ahí el Señor también, esto la ciencia lo dice increíblemente, pero el Señor ya lo había diseñado de esa manera. ¿Qué más? El siguiente criterio, hermanos, vamos a ir a la Biblia entonces, un poquito más adelante en Génesis 1.27. Vamos a buscar Génesis 1.27. Vamos a leer ahí y dice lo siguiente. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, una mujer, un hombre y una mujer, su sexo determina su género. Un hombre y una mujer. Esa fue la figura que el Señor dijo. Un hombre y una mujer. Y, ¿verdad? Es algo que hoy en día estamos siendo inundados por otro tipo de pensamiento. Estamos siendo, ¿verdad?, inundados con el tema de la homosexualidad por todos lados. Todo es lícito, todo es permitido. Me acuerdo que hace muchos años, cuando trabajaba en Temuco, soy enfermera, hermanos, de profesión, y mis últimos años de trabajo estuve haciendo docencia en Temuco. Y me acuerdo que estos temas eran comunes dentro de las colegas, hablar de sexualidad. Y una colega dice, me dice, Chanchita. Y yo a todo el mundo le digo Chanchita. Chanchita, tú estás muy anticuada, me dice. Tus pensamientos son muy anticuados. Es súper pasado, me dice. Hoy en día ya no necesitas abstinencia ni nada de eso, porque en realidad tú tienes que buscar el placer y satisfacerte, si eso ya es parte del pasado. Entonces el pensamiento, y era adulta, era muy ya adulta de casi 60 años, y entonces ella tenía su pensamiento igual muy ahí, entre comillas, open mind, pero la verdad es que ella sufría mucho en su vida íntima. Era soltera, pero tenía varios encuentros casuales que en realidad no le ayudaban mucho y tenía mucha tristeza en su corazón, la verdad. Pero bueno, ese era el pensamiento que ella tenía, de que no, de que esas cosas son del pasado, están obsoletas, porque no, y ahora la cosa es sentir placer. O sea, démosle con todo, todo sirve total, mientras que tú estés satisfecha, es lo importante. Y miren el pensamiento, ¿ah? ¿Cómo es ese pensamiento? Si lo analizamos a la luz de la palabra, ¿qué tipo de pensamiento es ese? Individual. ¿Individual? ¿Ya? ¿Mm? Egoísta. Egoísta, ¿cierto? Total, es como lo que a mí me satisface. Y, ¿verdad?, está este pensamiento, esta corriente del mundo, ¿verdad?, que tiene que ver con el hedonismo, la búsqueda del placer. O sea, busco el placer como de cualquier manera y como sea posible. Entonces eso es algo que, ¿verdad?, el Señor nos viene aquí a enseñar a través de su palabra. ¿En qué consiste el acto sexual? Vamos a ir viendo más adelante, ¿ya? Pero estas tendencias que hoy vemos hoy en día tienen que ver mucho con, ¿verdad?, esta búsqueda del placer, con satisfacer cosas más que nada físicas, más que emocionales. De hecho, hay muchos vacíos emocionales en todas estas tendencias, ¿verdad?, que podemos ver hoy en día. Y el Señor diseñó este plan para que fuera, ¿verdad?, un matrimonio heterosexual, o sea, un hombre y una mujer. Y él aquí en Efesios 5:23 tiene una figura preciosa que quería de alguna manera enmarcar en esta relación heterosexual. Y él dice aquí, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Dios quería, ¿verdad?, que cada vez que un ser humano viene a un matrimonio, pudiera verse reflejado, ¿verdad?, a Dios el Padre y a su Hijo, ¿verdad?, ahí representado. Como el marido es cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, que pudieran ver ahí a este Cristo amante que se entregó a su iglesia, a su pueblo, como sacrificio vivo, ¿verdad?, para ellos. Dios quería representar este símbolo de Cristo en la iglesia a través de un matrimonio, ¿verdad?, un matrimonio entre un hombre y una mujer. Entonces, Dios quería que cada vez que alguien viera un matrimonio, recordaran que ese matrimonio estaba representando a Cristo y a su iglesia. Y lamentablemente en matrimonios homosexuales esto se destruye. Esta figura tan linda que Dios quería representar a través de nuestros matrimonios se destruye, no se puede ver.
Romanos 1, 26 y 27, si quieren lo vamos a leer aquí. Busquemos Romanos. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Por esto Dios lo entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Muy bien. Entonces esto es algo que ya estaba en esos tiempos y es interesante. Mi versión dice, por eso Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos con los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo merecido por su perversión, dice aquí el Señor. Ahora, esto, hermanos, que quede claro, aquí no estamos juzgando a nadie, solamente estamos presentando el plan del Señor para nuestra verdad, para la vida sexual. El Señor también, obviamente, ama a todos, los ama a todos por igual, y todos tenemos la posibilidad, ¿verdad?, de conocer a Cristo y de que el Señor transforme nuestra vida. ¿Ya? Eso tenemos que dejarlo claro. Entonces aquí dice que estas personas se encendieron en sus malos deseos, dice la palabra de Dios, se encendieron. Porque en cada ser humano, queridos hermanos, en cada ser humano, lamentablemente hay una carga de pecado. Y hay algo ahí que puede ser consumido, hay algo ahí que se puede encender. Nuestras pasiones se pueden encender si no están sujetas a ¿quién? Al Señor. Nuestros malos deseos pueden aflorar si no estamos, ¿verdad?, sujetos al Señor. Entonces dice aquí que se encienden deseos e impulsos que nos llevan a la autodestrucción. Y hay varias, ¿verdad?, situaciones, hay varias acciones que el ser humano, debido a que se encendieron en sus pasiones, ¿verdad?, que se enciende el ser humano en sus pasiones, cae en diferentes prácticas de sexualidad que el Señor considera inmorales, ¿ya? Entre ellas, ¿verdad?, el tema de la homosexualidad, el tema de la masturbación, ¿ya?, porque no es una práctica moral de la sexualidad, vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, vemos aquí que hay prácticas que son morales y otras que son amorales. Y todo tiene que ver con el sentido que le demos a esa práctica. Vamos a verlo en un paso más adelante. Entonces, el segundo criterio para la práctica de la sexualidad es que tiene que ser entre un hombre y una mujer. ¿Ya? Muy bien. Como cristianos creemos en el modelo que Dios ha dado en la Biblia, ¿ya? Creemos que su plan es perfecto, y nosotros al practicarlo podemos lograr solo así la satisfacción sexual. El resto es usar la sexualidad de una manera egoísta para nuestro propio placer, y eso acarrea otro tipo de situaciones. Vamos a analizar las etapas de la relación sexual un poco más adelante, la fisiología, pero es interesante ver que, ¿verdad?, el Señor también tenía algo muy lindo que mostrarnos y enseñarnos a través de la práctica de la relación sexual. Y que estas cosas lamentablemente ensucian, dañan, lastiman las mentes de las personas que practican esto. La verdad es que tuve muchos amigos homosexuales durante mis años universitarios. Y los quería harto, los quería mucho, siempre conversábamos, ellos nos contaban sus cosas, sus experiencias, y siempre hay como cosas muy tristes detrás de esa vida, de esa realidad, por lo menos de las personas que yo conocí. Hay un mundo tremendo que desconocemos, no nos imaginamos las cosas que hay, las fiestas que realizan, las cosas que viven y cómo eso daña sus mentes, cómo daña su salud mental, emocional, cognitiva, es tremendo, es tremendo. Y muchos de ellos habían tenido situaciones tristes con sus familias que habían también gatillado esta orientación sexual. ¿Ya? Muy bien. No vamos a andar en eso ahora, pero comentar, ¿verdad?, que ese era el segundo criterio que el Señor había dejado. Otro criterio que el Señor dejó, ya lo vamos a leer aquí en Efesios 5, 25, que lo leíamos en la mañana, ya para la práctica de la sexualidad. El Señor dice ahí: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es tan hermoso este texto porque le está diciendo al esposo que él tiene que ser como Jesús, como Cristo para nosotras. Y le dice que tiene que amarnos como Cristo, ¿verdad?, amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, al igual que nosotros a nuestros esposos. Así también los maridos deben amar a sus mujeres,
como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Miren qué hermoso. Ahora, pasa hoy en día, ¿verdad?, que la práctica de la sexualidad y el amor muchas veces las personas la perciben como algo separado. Un ejemplo de esto: de repente hay matrimonios que llevan años y de repente uno de los dos es infiel. Generalmente, normalmente es el esposo, que es lo que hemos visto en los casos, ¿verdad?, que hemos visto, generalmente es el marido. Entonces el esposo quiere volver con la esposa y dice: pero si esto, yo no la amaba, yo te amo a ti, esto fue una tontera, una pasión desenfrenada, una locura, no, fue un desliz, pero tú eres mi amor. O sea, en esa mente el amor y la sexualidad están separados. ¿Y por qué se separan, hermano? La práctica de la sexualidad se separa del amor por varios motivos, y uno de esos tiene que ver con, ¿verdad?, estas prácticas anteriores que veníamos mencionando, entre ellos la masturbación, y entre ellos, ¿verdad?, encuentros sexuales y prácticas sexuales previas al matrimonio. Entonces, me gusta ejemplificar esto de la siguiente manera. Bueno, no traje el pegamento ahora, pero normalmente siempre digo que nosotros como seres humanos somos como hojitas en blanco. El Señor nos deja como hojitas en blanco, ¿cierto? Y cuando nosotros todavía somos jóvenes, aún no tenemos pololo, novio o algo, estamos como esta hojita en blanco. Y cuando comenzamos, ¿verdad?, a iniciar este proceso de conocer a otra persona y nos unimos a esa persona, aunque, ¿verdad?, todavía no entregamos ni cuerpo, solamente emociones, nos estamos uniendo a alguien y después, ¿verdad?, como somos tan pequeños, hoy en día la práctica de estas cosas es cada vez más precoz. Hay niños de 9 años que están pololeando y son súper chiquititos y ya están, ¿verdad? Entonces de repente se dan cuenta que no era la persona y cada vez, ¿verdad?, esa persona se lleva un poquito de mí y yo me llevo un poquito de él. Y claro, van creciendo y van conociendo otras personas y ya, esta vez quiero pololear de nuevo y empiezan de nuevo a besitos y abrazos con una persona y de repente, me doy cuenta que no era la persona. Y esa persona se lleva otro pedazo más de mi vida y yo me llevo algo de él y van avanzando por la vida y después ya conozco a alguien. Y es una ley, hermanos, una ley fisiológica de nuestro cuerpo que tú comienzas con tu siguiente pareja en donde dejaste a la anterior. O sea, si tú empezaste con la anterior con besos y abrazos, con la siguiente tú comienzas de besos y abrazos. Y si con esa ya continúas y tienes relaciones ya más íntimas o contacto físico más íntimo, con la que venga después tú ya vas a iniciar con ese tipo de, ¿verdad?, acciones. Y si ya estás con relaciones sexuales, después para adelante no vas a parar de tener relaciones sexuales con las siguientes parejas. Entonces cada vez estas personitas que venían de acá, ¿verdad?, blanquitas, cada vez están más destruidas. Cuando uso el pegamento queda todo ese pedazo. Entonces después llega una edad que ya está más madura la persona, los jóvenes, y dicen: esta es la mujer de mi vida, esta es la persona que yo amo, pero ya físicamente y emocionalmente yo ya estoy tan dañado, está tan separado lo que es el amor con la sexualidad, que van así como cada uno por un lado y por el otro. Ya no está unido como Dios lo diseñó, porque Él diseñó esto, la sexualidad, para que fuera, ¿verdad?, practicada con amor y no, ¿verdad?, separada una de otra. No sé si se entendió el ejemplo, ¿verdad? Ya. Y hermano, esto es fuerte porque a veces ni siquiera tiene que haber el acto sexual propiamente tal, simplemente cuando ya uno conoce, va entregando sentimientos, conociendo a alguien, ya esa persona empieza a entregar algo de sí a otra persona. Y después llegan las niñas adolescentes: es que el amor es tan cruel, es que el amor es tan doloroso. Y salen canciones como ¿por qué es tan cruel el amor? Y cosas así, cuando el Señor no diseñó eso para sufrir, no. El Señor quería que a través de esto pudiéramos ser felices y viviéramos una experiencia preciosa. Entonces, se separa esto del sexo y el amor. Después pasan estas cosas en el matrimonio, ¿verdad?, que también están separadas y el esposo quiere algo más así, no sé, o la esposa busca otra cosa, experiencia en ese sentido, porque nunca controló, no fue abstemio, nunca logró, ¿verdad?, controlar esas cosas, y ya cuando están en el matrimonio las cosas van como separadas. Yo te amo a ti, pero el otro fue una... Pero el Señor quiere que estas cosas vayan juntas. Entonces, Dios nos insta a la pureza sexual hasta el matrimonio para que esas cosas no tengan que suceder, ¿ya? Aquí los que estamos casados ya estamos casados, no hay nada que hacer por eso. Pero aquí tenemos a nuestros jóvenes preciosos, ya a jóvenes adolescentes que aún no se casan y quizás todavía no piensan en estas cosas, o tal vez sí han pensado en estas cosas. Y la invitación del Señor para ustedes, queridos jóvenes, es que ustedes busquen la pureza en pensamiento y en acción.
que se alejen de aquellas cosas que puedan dañar su mente y que busquen la voluntad de Dios, porque realmente hay bendición. Y por ahí va a estar su esposita. Va a estar la esposita que lo va a estar esperando, y también de la misma manera usted tiene que orar por su esposa, tiene que orar por su esposo, aunque no lo esté casada, su esposo está por ahí dando vuelta en algún lugar y usted tiene que orar por ello. Los padres tienen que orar por los esposos de los hijos. Desde que ya uno nace el hijo, ya tenemos que empezar a orar por esa persona. No sabemos quién será, el Señor lo sabe, y tenemos que orar para que sea un hijo fiel de Dios también. Quiero contarles esta experiencia que tienen los judíos ortodoxos. ¿Ya? No sé si ustedes han escuchado alguna vez de los judíos ortodoxos. Les dicen los que tiemblan ante Dios. ¿Ya? Ellos son los que más han podido perseverar en la práctica ya de algunas indicaciones que dio Dios acerca de cómo debemos vivir los hijos de Dios, y de cómo deben también vivir la experiencia del matrimonio y de la sexualidad. Tal como dice el capítulo 18 de Consejos para la Iglesia, ellos eligen esposo y eligen esposa. Ya no es como, porque, bueno, no quiero decir algo que pueda sonar así como, pero la verdad es que el pololeo no es bíblico, ¿ya? No es bíblico, no sale en la Biblia el tema del pololeo. Y es fuerte, porque todos hemos pololeado en algún momento, pero no es bíblico. Aquí la sierva de Dios fue, ¿verdad?, inspirada por él, y aquí se llama a elegir esposo. O sea, si usted algún día quiere, ¿verdad?, iniciar, tiene que pensar en que va a elegir, no que va a ir a probar, a ver una experiencia para después probar otra experiencia, sino que hay que pensar en elegir un esposo. Y eso es lo que aquí, ¿verdad?, se explica. Ahora, ¿qué hacen ellos? Ellos, los judíos ortodoxos, eligen esposo, eligen esposa y comienzan a relacionarse con esa persona. Comienzan a conocer a la persona, van a la casa de la persona, cenan, almuerzan con la familia de la esposa, con la familia del esposo. Ellos nunca quedan solos, jamás quedan solos en alguna habitación o en alguna parte. En este tipo de judíos ortodoxos, la mujer jamás queda sola con ningún hombre que no sea su esposo o su padre, o sea, su hermano o su padre. Y entonces siempre están rodeados de personas. Pero ellos avanzan mucho en el tema de conocerse emocionalmente, intelectualmente. Ellos conversan absolutamente de todo. Conversan cómo les gustaría que fuera su casa, qué es lo que les gusta comer, cómo ven la vida, cuántos hijos quieren tener, todo lo conversan todo. Cómo van a guiar la casa, cómo van a administrar el hogar. Todas esas cosas son detalles que de repente hoy en día no se conversan. Porque hoy en día se avanza mucho en la práctica de la sexualidad, pero no en la parte de conocerse mutuamente. Entonces, cuando llegan los matrimonios, se casan, llevan un par de meses casados y se desconocen. Y tú eres así, y en realidad nunca te conocí. Entonces, como que, claro, se avanza mucho en lo otro, pero no, ¿verdad?, en la parte de conocerlo. Entonces, ellos se conocen, y se conocen mucho. Conversan, tienen largas horas de conversación, y avanzan en ese aspecto. Entonces, llega el día del matrimonio. Ellos van, ¿verdad? Él pide la mano de ella en matrimonio, hace una ceremonia especial donde va a pedir la mano de su esposa, y en el matrimonio ellos, ¿verdad?, oran, hacen una ceremonia muy bonita, y por primera vez él toma la mano de su esposa, por primera vez, porque ni siquiera tienen contacto con la manito, imagínense. Y después ellos los llevan a un lugar especial, porque después todos los invitados van a la fiesta, a la recepción de esa fiesta, y los esperan allá, y ellos por primera vez quedan solos en una habitación. Y adivinen qué hacen ahí cuando están solos en la habitación. Conversan. ¿Qué harían los pololeos de hoy en día? Quedan solos después de abstenerse tanto tiempo. Quizás se lanzaría a besarla, no sé. Pero ellos, cuando quedan solos, ellos están ahí para poder ofrecer oraciones de bendición para el esposo y la esposa. Miren qué lindo. Él ora por ella y ella ora por él, para que el Señor, ¿verdad?, los bendiga. Y él le da un regalo muy especial, que normalmente es un anillo, y se lo entrega a ella en ese momento especial. Y luego avanzan y van a la recepción de la fiesta. Entonces ahí ni siquiera todavía hay un beso, pero sí hay, ¿verdad?, bendición y oración. Y luego, cuando van a la fiesta, ya están ahí, comparten con los invitados, son los primeros en irse, como los matrimonios antiguos, son los primeros en irse. Los invitados quedan en la fiesta, ellos se van a su luna de miel, y por primera vez ellos están totalmente solos
Y por primera vez siguen conversando. No, ahora ya no. Ahora él, ¿verdad?, la besa a ella por primera vez. Miren qué hermoso. Y por primera vez él la besa a ella y ella lo besa a él. Y es la primera vez que ellos se besan. Y la primera vez que ellos besan a alguien. O sea, nadie ha robado eso. Es solamente de ellos, exclusivamente de ellos. Y juntos, ¿verdad?, en pureza aprenden la sexualidad. Aprenden estas cosas porque no viene nada aprendido de atrás. O sea, es algo totalmente de ellos, sus ritmos, su espacio, sus formas, sus maneras. No hay nadie que haya quitado eso. Bueno, hoy en día podríamos decir entonces que si estamos pololeando, le estamos quitando de alguna manera algo que le pertenece a mí, esposo, y estoy dando algo que le pertenece a mí, esposa. Y vamos a entenderlo mejor cuando estudiemos las etapas de la relación sexual, lo que estoy diciendo ahora. Pero finalmente ellos se casan y aprenden, ¿verdad?, en su inocencia, en esa pureza, porque nunca, ¿verdad?, han estado con alguien antes, lo que es la sexualidad. Y quiero decirles que las etapas de la relación sexual, hermanos, son progresivas. ¿Se entiende ese concepto, progresivas? O sea, cuando tú inicias con, ¿verdad?, el estímulo de la relación sexual a través de las caricias, de los besos, el Señor diseñó de tal manera la relación sexual que después una te lleva a otra y otra te lleva a otra para que tú después termines en el acto propiamente tal de la relación sexual. Pero cuando están pololeando, los jóvenes tienen que ahí limitarse y quedarse en los besitos, pero esto también es parte de las etapas de la relación sexual, que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? Entonces, en pureza ellos aprenden sin saber, ¿verdad?, absolutamente nada. Quiero decirles también, hermanos, que muchas veces hay niños o damas que han sufrido algún tipo de violación sexual, pero pureza es inocencia, es no saber. Entonces, cuando ha pasado algo así, el Señor también tiene el poder de restaurar esas mentes que han sufrido. ¿Ya? El Señor es capaz de hacerlo, lo puede hacer. Muy bien. Y muy bien, vamos a avanzar. Quiero aquí hablar un poquito de lo que son las prácticas, hablando de la pureza, ahora hablando un poquito de cuáles son las prácticas inmorales ya sexualmente. Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 13, versículo 4. Si alguien lo tiene, lo puede leer. 13:4. Hebreo 13:4. Honroso sea todo el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los gustará Dios. Muy bien. Entonces, me gusta mi versión porque es una palabra que es clave. Dice que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales. Dice, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. El adulterio también es una inmoralidad sexual, pero es una de las tantas que hay. ¿Ya? Y finalmente, hermanos, lo que queremos aquí explicar, para no alargarme tanto, es que tenemos que entender que todo aquello que es moral es aquello que es agradable a Dios y que ayuda y beneficia a mi prójimo. Y todo aquello que es inmoral es cuando nosotros practicamos la sexualidad de manera egoísta y buscando nuestro propio placer y nuestra propia satisfacción. ¿Se entienden la diferencia? Entonces ahí entran todas estas prácticas. El adulterio, ¿verdad?, que es tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, prácticas sexuales fuera del matrimonio, fornicación, el tema de la masturbación, y las mencionamos mucho porque son cosas que pasan dentro de la iglesia. Ya son prácticas de personas que conocen a Dios, y hay un texto de la Biblia que dice que estas cosas son para aquellos que no conocen a Dios. O sea, aquellos que no conocen a Dios son los que practican estas cosas, pero en Tesalonicenses 4:4 lo dice. Pero lamentablemente estas prácticas han llegado dentro de la iglesia. Y son prácticas donde se utiliza la sexualidad con un fin egoísta. El Señor diseñó la sexualidad, hermano, y esto es asombrosamente increíble. Es tan lindo cuando uno lo estudia y entiende. Estos científicos, Master y Johnson, descubrieron que para lograr el mayor nivel de excitación sexual,
no se logra como las personas creen que se logra, así como, no sé, haciendo performance o leyendo libros así de posiciones o cosas así por el estilo. Cuando ellos estudiaron y se dieron cuenta de que cuando uno del matrimonio, ambos del matrimonio, buscan satisfacer sexualmente al otro, al cónyuge, es donde más ellos aumentan en satisfacción sexual. O sea, entre más yo busco la felicidad del otro y no mi propio placer y mi propia, ¿verdad?, satisfacción, es cuanto más excitación puede lograr el ser humano. ¿Se dan cuenta de lo increíble que es eso? Porque el Señor diseñó esto de una manera maravillosa. O sea, entre más yo busco hacer feliz a mi esposo, es cuanto yo más feliz puedo ser. O sea, el amor de Dios, esa entrega total, se ve hasta en esto tan maravilloso que es, ¿verdad?, la sexualidad. Entre más yo busco hacer feliz a mi esposa, mayor nivel de satisfacción sexual puedo yo encontrar. Miren qué maravilloso. O sea, el amor de Dios lo vemos hasta en estas cosas que muchas veces creemos que no, que están separadas. No. Imagínense lo hermoso. Y no lo descubrió alguien de la iglesia, bueno, el Señor lo dijo, pero lo descubrieron personas que estaban en otra buscando otras cosas y se dieron cuenta de que así sucede. Ahora, aquí hay una pregunta también interesante porque puede pasar. ¿Qué sucede si mi cónyuge me pide tener prácticas de inmoralidad sexual? ¿Ya? Algo aquí. Entonces ahí el Señor también es categórico. En Romanos 6:13 dice que nosotros debemos presentar nuestros cuerpos como instrumentos para hacer lo bueno y que es grato a los ojos del Señor. En 1 Corintios 6:19 y 20 dice que cuando nosotros nos casamos tenemos un dueño, que es mi esposo y que es mi esposa. ¿Ya? Tenemos un dueño, de manera voluntaria decidimos tener un dueño, pero siempre tenemos un primer dueño. Y ese primer dueño, ¿quién va a ser? Dios. Por lo tanto, yo sé que mi esposo es mi dueño, pero si él me está pidiendo algo que va en contra de la voluntad de Dios, ¿qué debo hacer yo? Hablar, orar con él y decirle que yo no puedo, porque el Señor me está diciendo, ¿verdad?, que eso no corresponde. No puedo tener prácticas que Dios me permita o que no sean agradables a sus ojos. ¿Ya? Ahora, aquí hay un tipo de... las que más se utilizan dentro, ¿ya?, y fuera, y entre ellas está la pornografía. La pornografía, lisa y llanamente, queridos hermanos, es adulterio, ¿ya? Porque yo estoy viendo el cuerpo desnudo de una mujer o de un hombre que no es mi esposo. Por lo tanto, estoy mirando a alguien que no es mi esposa ni mi esposo. Y mis ojos deben siempre estar puestos en mi esposa o en mi esposo. No podemos mirar con codicia otros cuerpos, ¿ya? Así que también, ojo para nosotras si vemos algún tipo de galán ahí de telenovela o los hombres también, alguna dama de la televisión. El Señor dice en Mateo 5:28, el que miró a una mujer para codiciarla ya adulteró en su corazón. Mirar, ¿verdad?, fuera del círculo sagrado es adulterio. El Señor le dice también a los varones, tus ojos miren lo recto. El Señor sabía ahí que los ojitos de repente se vuelven locos, de repente. Pero el Señor dice a los varones, ya, y también a nosotros, un principio, que debemos mirar, ¿verdad?, lo recto, en este caso, a nuestros esposos. Otra práctica de inmoralidad sexual, aquí también nuevamente tenemos acá la masturbación. No lo hagan, ¿ya? Hermanos queridos, se enseña, en este mundo se enseña que esta práctica es súper natural. En los colegios se enseña que es algo normal. Pero de verdad que esto hermano, daña la mente de los jóvenes. Daña la mente de los jóvenes. Y también daña el matrimonio. Genera adicción. Marcos hablaba ayer acerca de los peligros del matrimonio y genera adicción. No se imaginan la cantidad de personas que luchan contra este tipo de adicciones y cuánto sufren porque no pueden dejarla. Y cómo daña a nivel también cognitivo la mente de los jóvenes. Es tremendo. Lo mal que se sienten, lo sucio que se sienten, lo terrible que se sienten porque no pueden. Y no solamente en ese momento propiamente tal, sino que después cuando, ¿verdad?, se casan y están con sus esposas, está este tema de la eyaculación precoz, que generalmente hace sufrir a la esposa también, porque él no tiene la capacidad, como nunca ha logrado mantener el dominio, nunca ha logrado hacer, ¿verdad?, funcionar el dominio propio. Finalmente, cuando está en el matrimonio, no logra, ¿verdad?, satisfacer sexualmente a la esposa, porque él, ¿verdad?, llega primero a la excitación sexual, tiene eyaculación precoz y la esposa, ¿verdad?, queda ahí sin poder, ¿verdad?, reaccionar y lamentablemente no logra, ¿verdad?, el clímax en el área sexual.
Entonces, el Señor entonces aquí nos llama nuevamente y hace ese llamado a no hacer cosas que son inmorales sexualmente. Nos llama a librarnos de estas cosas porque realmente dañan. ¿Qué más? Esto también, relaciones con órganos no sexuales. Hermanos queridos, el Señor es categórico. Él diseñó, ¿verdad?, cada órgano con un propósito. El aparato digestivo para alimentarnos por todas sus áreas. Ya no voy a mencionarle aquí porque sé que hay niños, ya, pero cada órgano tiene su función. Y los aparatos sexuales, órganos reproductores y sexuales secundarios y primarios son los que él diseñó para la práctica de la sexualidad. Lo otro no está, ¿verdad?, moralmente en los cánones del Señor ni bíblicos. Eso no corresponde. Si nosotros estudiáramos la fisiología, hermanos, anal, ustedes se van a dar cuenta de que la fisiología, hablando fisiológicamente, es una zona muy vascularizada, o sea, hay muchos vasos sanguíneos, es una estructura que no es flexible, que no es elástica, por lo tanto, una práctica inmoral a través de esas zonas generan dolor, generan traumatismo y perjudican a quien, ¿verdad?, recibe ese tipo de relación. Y lo otro también, la cavidad oral es una de las cavidades más contaminadas del cuerpo, no corresponde tampoco nada de eso. Ya el Señor nos dice, ¿verdad?, que tenemos nuestros órganos sexuales primarios y secundarios para practicar la experiencia sexual. Aquí se hablaban en términos de sodomizar cuando se hablaban de estas prácticas, porque son muy propias también de la homosexualidad, lamentablemente. Y un dato así súper... cuando los homosexuales tienen sus prácticas, porque sabemos que ellos tienen prácticas de este tipo, para ellos es mucho más fácil contagiarse con VIH, ya por el tema del sangrado, porque hay muchos vasos sanguíneos en esa zona. En cambio, cuando nosotros vemos que hay alguien, por ejemplo, una de las dos personas en un matrimonio heterosexual, entre un hombre y una mujer que tiene VIH, es más difícil que él pueda contagiar a su esposa porque no hay intercambio de fluidos de alto riesgo, como en una relación homosexual, ya que ahí se rompen vasos sanguíneos, hay daño, hay traumatismo dentro de lo que el Señor no quería, obviamente, no quería que el ser humano llegara, ¿verdad?, a sufrir ese tipo de cosas dentro de una experiencia que estaba destinada a ser hermosa y asombrosa, ¿ya? Muy bien, y lo otro ya son las fantasías sexuales. Esto igual es como súper íntimo, porque es algo que nadie puede ver, eso está solamente en la mente de cada hombre y de cada mujer, donde de verdad... es un tipo de adicción sexual encubierta porque nadie lo sabe, pero muchas veces o el esposo o la esposa están pensando en otra persona para poder lograr satisfacción sexual, pero el Señor dice que tampoco eso es correcto porque es un pensamiento inmoral y egoísta y estoy pensando en esa persona para sentir mayor placer o estoy, ¿verdad?, imaginando a alguien que no es mi esposa ni mi esposa. Y recordemos lo que hemos venido reforzando estos días, porque tal es su pensamiento en su mente, tal es él. Dice Proverbios 27:4. Entonces, todo aquello que está en mi pensamiento finalmente es como si fuera una realidad en mi vida. Por lo tanto, yo no puedo pensar en alguien que no es mi esposo ni mi esposa para la práctica de las relaciones sexuales. ¿Ya? Él tiene que estar en mi mente, solo Él tiene que estar en mis pensamientos. Acá está, hermanos, la fisiología del modelo lineal de la respuesta sexual humana, las etapas de la relación sexual. Son 4 etapas características de la relación sexual: el momento de excitación, de meseta, orgasmo y el periodo de resolución, ¿ya? En esta etapa, en la primera etapa de excitación, nosotros vemos acá que para iniciar, bueno, Master y Johnson, los que estudiaron esto, descubrieron que para iniciar el periodo, la primera etapa de la relación sexual, se tiene que realizar contacto físico del cuerpo y sin incluir genitales. Besos y caricias y abrazos en órganos que no son sexuales primarios ni secundarios. O sea, eso incluye genitales, glúteos y senos, en el caso de las damas. Entonces, cuando alguien inicia una relación sexual, no la inicia tocando esas zonas, simplemente son besos y abrazos. Y esas son las etapas que ellos descubrieron. Por lo tanto, besos y abrazos son parte de una relación sexual. Pero uno cree que es como algo supernatural. En el pololeo, por ejemplo, uno se da cuenta que es parte de, y por eso que todo el mundo lucha con no llegar a lo otro, porque el Señor nos diseñó para llegar a lo otro. O sea, Él quería que nosotros no tuviéramos que abstenernos, sino que pudiéramos avanzar libremente, obviamente dentro de este criterio que era el matrimonio. Entonces,
Esa es la primera etapa, la etapa de excitación, que comienza así, con miradas, con caricias, sobre todo con miradas, hermanos, ¿ya? Con miradas. Luego ya viene el contacto en la etapa de meseta. Acá, en la etapa de meseta, aquí tenemos que mantener el nivel de excitación, entonces aquí viene el contacto físico del cuerpo, y aquí ya incluye genitales, ya en órganos sexuales primarios y secundarios, pero sin llegar todavía a la excitación máxima, que de verdad se le llama orgasmo. Se mantienen las caricias, hay que acariciar, hay que observar. Y aquí el nivel de excitación tiene que llegar a tal punto que permita avanzar a la siguiente etapa. Ahora es importante comprender que en el caso de los varones pasan estas etapas súper rápido. Ellos pueden llegar rápidamente acá, pero la mujer no, y necesita su tiempo. Por lo tanto, un varón amante que ama, como, ¿verdad? Como Cristo amó a la iglesia, y que es un hombre que está ¿verdad? Controlado por el Señor, va a ser paciente y va a ayudar a su esposa para que ¿verdad? Ella pueda lograr este nivel de excitación sexual. No va a pasar rápidamente, ni va a ser imprudente, ni va a ser grosero, sino que va a ser suave, va a ser tranquilo, va a ser un esposo amante que va a ayudar a su esposa a llegar también junto a él a ese nivel de excitación sexual. ¿Ya? Es importante eso, hermanos, también. Y tenemos acá entonces que una vez que se alcanza este nivel de excitación mayor, ambos, ¿verdad?, llegan al contacto físico del cuerpo completo, ya, ¿verdad? Los genitales se unen hasta alcanzar el orgasmo en la mujer y el varón. Ambos, ¿verdad?, que puedan llegar ahí a ese periodo tan asombroso y tan maravilloso que el Señor diseñó. Lo diseñó para que pudiéramos vivir esa experiencia ambos. Y cuando uno lleva, ¿verdad?, a cabo todas estas etapas anteriores, cuando el esposo es tierno, amante, cariñoso, y la esposa también con él, ¿verdad?, logran este nivel que el Señor quería que ustedes llegaran, que todos llegáramos, ¿verdad?, y que pudiéramos experimentarlo. Generalmente el mundo busca, ¿verdad?, a través de libros, a través de internet, cosas que puedan ayudarlos a estimular estas etapas para llegar a ese nivel. Pero el Señor dejó algo, hermanos. Dejó un manual de sexualidad. ¿Y dónde está ese manual? En Cantar de los Cantares, ¿cierto? En el libro de Cantar de los Cantares. Y vamos al libro de Cantar de los Cantares, hermanos, porque es increíblemente hermoso ese libro. Muchas veces nuestras mentes contaminadas, ¿verdad?, no logran entender, porque el mundo usa un concepto. El mundo usa un concepto, tiene un concepto de lo erótico que dista mucho, ¿verdad?, de lo que el Señor quería y diseñó para sus hijos. El erotismo del mundo tiene que ver, ¿verdad?, con esa búsqueda del placer, con el tema de satisfacer tus propias, ¿verdad?, el egoísmo. Pero el Señor diseñó esto de una manera tan distinta y es tan diferente a lo que el mundo propone. Cuando nosotros vemos acá el libro de Cantares, miren cómo ellos comienzan este canto, ¿verdad? Cómo el esposo le habla a la esposa y cómo la esposa le habla al esposo. Y miren cómo ellos comienzan para poder llegar finalmente al acto sexual propiamente tal. Y miren, él le dice, es tan agradable verte, es tan dulce el escucharte. Como el esposo tierno y amante estimula a su esposa con palabras de ternura, con palabras de admiración, con palabras de que se está fijando en ella y está reconociendo en ella que es tan hermoso verla. O sea, yo tenía que ser, ¿verdad?, lo máximo para mi esposo, y mi esposo me lo tiene que decir, y sobre todo si, ¿verdad?, quiere estar conmigo para estimular este proceso. Es tan dulce escucharte. Y mire lo que dice ella: mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta sus rebaños en las rosas. Y el esposo le dice: qué hermosa eres, amor mío, qué hermosa eres. Tus ojos son dos palomas escondidas tras tu velo, tus cabellos son como cabritos. Miren la tremenda, cómo esta revisión el esposo, pero la mira de pies a cabeza a la esposa, y de cada detalle de su cuerpo él saca algo. Tus ojos son hermosos, tus dientes son perfectos, tus labios son rojos como hilos de escarlata, tus mejillas son dos gajos de granada escondidas tras tu velo. Tu cuello es semejante a la bella torre de cantería que se construyó para David.
Tus pechos son dos gacelas, de gacelas mellizas que pastan entre las rosas. Tú eres hermosa, amor mío, hermosa de pies a cabeza. En ti no hay defecto alguno. Miren este esposo amante cómo admira a su esposa y cómo a través de palabras bellas de amor, él estimula a su esposa para que ella comience también a mirarlo a él y a observarse. O sea, el principal aquí órgano que utilizan para ¿verdad? Estimularse el uno al otro tiene que ver con mirarse, ¿ya? Pero también es el cerebro, porque ahí están todas, ¿verdad? Estas cosas que ellos están detectando al mirarse el uno al otro. Y cada uno rompe aquí en un canto maravilloso el uno al otro y se van admirando. El capítulo 4 después dice, de tus labios brota miel, miel y leche hay debajo de tu lengua. Muy por el contrario de lo que pasa hoy en día, muchas veces los esposos dicen a la esposa, o yo he escuchado, ay, tiene mal aliento, no le quiero dar un beso. Eso no, yo creo que se puede conversar, pero con mucha sutileza y con mucho tacto, ¿ya? Pero miren el esposo, hasta en esas cosas él repara, en su aliento, en sus hábitos, en su fragancia. Tú, hermana mía, aquí, ¿verdad? Él le hace una oda a la virginidad, a la pureza sexual, y él le dice, tú, hermana mía, novia mía, eres jardín, cerrada fuente, sellado manantial, jardín donde brotan los granados de frutos exquisitos, jardín donde hay flores de albeña, nardos y azafrán, caña aromática y canela, y toda clase de árboles de incienso, de mirra y aloe. Y ella después le responde y le dice, ven, amado mío, ven a tu jardín y come de sus frutos exquisitos. Sí, miren qué hermoso cómo el Señor nos enseña, porque si hubiera un estímulo así, ¿será que la mujer va a decir, estoy cansada? Déjame, no quiero. Si hay un estímulo tan hermoso como ese, un estímulo donde hay tanto tacto, donde todo el tiempo él está ahí estimulando a su esposa, hablándole de lo hermosa que la esposa, la reacción de la esposa, ¿cuál es? Miren el análisis. ¿Qué dice la esposa? Ven, amado mío, ven, amado mío. Dice, entra a tu jardín y come de sus frutos exquisitos. Y ella entra, ¿verdad? Y él entra y finalmente esto termina, ¿verdad? En el acto sexual propiamente tal. Ambos se unen. Y dice aquí, ponme, ¿verdad? Como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. Y interesante ese último texto, porque finalmente esta última etapa de la relación sexual, que es la resolución que está aquí, ya tiene como momento poder tener estos minutos de intimidad emocional con mi esposa, donde finalmente usted se siente totalmente amada, protegida, querida entre sus brazos, donde usted siente el amor del Padre Celestial a través de él hacia usted. Miren qué hermoso, es sentir el amor de Dios también a través de mi esposo, sentirme amada, protegida, sentir que tengo a alguien en este mundo con quien luchar, ¿verdad?, las batallas del día a día. Y tenemos esos minutos de intimidad emocional en ese periodo. Y estas etapas son tan importantes, hermanos, respetarlas, poder practicarlas, no avanzar avasalladoramente, ni actuar apasionadamente, sino que de verdad ambos juntos puedan crear su propio ritmo especial y de una manera respetuosa y amante, ¿ya? Y en este periodo precioso, reconocer que Él, ¿verdad?, sea un sello sobre nuestro corazón, como una marca sobre nuestro brazo, porque fuerte como la muerte es el amor, ¿ya? Y bueno, esas son las etapas de la relación sexual, súper importantes, muchas veces no las conocemos, no sabíamos que existían, pero es importante entender que existen y que es importante igual respetarlas para ser felices, ambos, ¿ya? Quiero, lo último, hermanos, que es de este tema, es ver el tema de la frecuencia de las relaciones sexuales. ¿Alguien aquí sabe cómo debe ser la frecuencia de la relación sexual? ¿Alguien se imagina? Esto es cortito, ¿ya? Pero habla, ¿verdad? Aquí en 1 Corintios 7:4 habla de que tenemos un dueño, un segundo dueño, y ese segundo dueño es mi esposo. Y habla, ¿verdad?, de que el texto es categórico y dice que no se puede, la esposa no se puede negar al esposo. Dice categóricamente, a menos que sea de mutuo acuerdo. Y que en ese tiempo en que están, ¿verdad?, ahí abstenios, dice que tienen que dedicarse a la oración, ya para no caer en tentación. O sea, el Señor dice ahí, si tú te quieres casar, si tú decides casarte, tienes que estar de acuerdo en que
van a haber relaciones sexuales y tú tienes que estar lista y preparada para amar a tu esposo y para amar a tu esposa. Y dice el Señor en su palabra que no nos podemos negar. Y bueno, el Señor, ¿verdad?, es el que nos puede ayudar, el que puede producir en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad.